Gracias al Señor por este tiempo maravilloso donde ni la distancia ni las circunstancias nos limitan para adorarle y servirle. Y la gran oportunidad se abre delante de nosotros para la próxima semana, domingo 4, juntos compartir ese día de resurrección, celebrando la gran victoria. Te esperamos. Y por favor, abre tu Biblia en el libro de Lucas capítulo 19. Hay dos versos relacionados directamente con lo que el día de hoy nosotros celebramos, que es la entrada triunfal. Algunos le llaman Domingo de Palmas, Domingo de Ramos, pero es el día exprofeso en el cual esa gran oportunidad llegó para manifestar al mundo y especialmente a Israel el cumplimiento de las promesas de Dios. Acompáñame por favor, capítulo 19, versos 41 y 42, y te voy a pedir si nos ponemos de pie, por favor. Dice esta palabra: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Toma tu lugar, por favor. La celebración del ingreso del Señor Jesús a Jerusalén estaba revolucionando a todos aquellos que estaban reunidos ahí para la fiesta del nacimiento de la nación cuando salieron de Egipto. Estaban celebrando la fiesta donde el cumplimiento de las promesas de Dios les había llevado hacia la tierra prometida. Los cantos, las acciones de gracias eran una inminente realidad en ese pueblo que siempre ha cantado de una u otra manera. Y estaban aquellos discípulos con un alto grado de efusividad acorde a lo que ellos habían experimentado, y era el momento de hacer visible lo que el Señor Jesús por 3 años se había abstenido de entrar con una transparencia y una claridad, anunciando que el tiempo en que el Mesías entraría a esa ciudad, ahora había llegado el tiempo. Los cantos reflejaban el gozo que existía en aquellos hombres y mujeres que, llevados por la condición del momento, no medían más que solo el sentir de su tiempo actual, o sea, en su momento histórico. Pero qué contraste. El Señor no solo estaba experimentando el momento, sino que sus ojos estaban mirando más adelante, hacia un futuro, a una condición que vendría para colocar la gran evidencia del rechazo o la aceptación del Mesías. Jerusalén estaba inundada por una gran cantidad de visitantes, no solo de los locales, sino de aquellos que habían venido a la gran celebración, y todos preguntándose: ¿será este día? ¿Le veremos hacer milagros? ¿Estará el Mesías ahí anunciando una vez más que Él es? Había una gran expectativa, porque habían escuchado de un hombre llamado Jesús, hijo de un carpintero de Nazaret, que emergía entre las multitudes enseñando con poder, con autoridad, como nadie antes lo había hecho. Ni aun los profetas habían experimentado o revelado toda esa profundidad de sabiduría y el impacto de las palabras con un poder para sanar y hacer milagros. Las multitudes estaban impactadas, y cuando aquel descenso, montado en un asno, las personas se unieron a ese gran desfile, colocando a Jesús sobre aquel pollino, como dice la palabra, que no había sido montado. Las ropas se colocaron ahí para mostrar que estaban dispuestos a darlo todo por amor al Mesías. Y los cantos eran enormes.
La gran celebración estaba en su máxima potencia. Fariseos estaban conmocionados de ver a una enorme multitud aclamando al que venía en el nombre del Señor. Los celos eran evidentes, puesto que nunca ellos habían podido conglomerar o congregar a esas multitudes con esa expresión de gozo y de alegría. Y ahora, confrontados con un hecho, tratando de silenciar a las personas, a los discípulos, y Jesús declaró: mira, es imposible mantener sus bocas cerradas, porque si ellos cesaran de cantar, hizo una expresión alegórica de que aún las piedras serían capaces de elevar la voz para anunciar la llegada, la venida del cumplimiento de las promesas. Porque el liderazgo de Israel, los líderes religiosos, no pudieron ser capaces de entender lo que estaba aconteciendo en esa entrada que llamamos triunfal. Aquellas personas, al cortar ramas de los árboles y colocarlas para que pudiera pasar el Señor, algunos cantando, otros hablando de expresiones como lo dice Mateo, como lo dice el Salmo, Hosana. Lucas omite esa palabra, pero los demás evangelios declaran que la gente cantaba Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y esa palabra se convirtió posteriormente en un canto, en una expresión de gozo, cuando en realidad el significado inicial de esa palabra es: salva ahora, liberta ahora. Eso era lo que ellos estaban cantando en ese momento, que el Mesías había llegado para traer libertad, para traer victoria, para liberarlos de un yugo de esclavitud que el gobierno romano había estado colocando sobre ellos. Pero Jesús declararía: mi reino no es de este mundo. Nada tendría que ver con esa condición. Pero nos encontramos entonces en un contraste. Los cantos, la alegría, el compartir el gozo, todos ellos en ese momento cuando Jesús descendía para entrar a la ciudad, era una manifestación intensa que nadie congregó, se fueron uniendo unos a otros. Fue una expresión voluntaria donde se concebía que existía un sentir, un palpar, una misma dirección. Y era rendirle gloria a aquel que entraba a la ciudad no solo como un héroe militar, no como un desfile para una celebración de cualquier persona. Era para anunciar que la profecía se cumplía, que el rey entraría montado en un asno. Y los líderes tomados por en cuenta se dieron. Pero encontramos algo que es muy importante. Algunos hechos que es necesario que tú y yo podamos resaltar, porque a veces perdemos las lecciones que emanan de estas palabras porque consideramos igual. Un domingo de Ramos más, se vuelve a cumplir Semana Santa, como a veces decimos, pero se nos olvida que esa Semana Santa solo fue repetida una vez y para siempre, que solo hizo una sola acción por toda una eternidad. Y es donde tenemos que aprender las lecciones que emanan de estas palabras para seguir cantando, para seguir anunciando que Él vive, que Él es Rey, que Él es Señor, a quien servimos y pertenecemos y de quien procede nuestra ayuda. Él es digno de nuestra adoración, Él es digno de toda alabanza. Y cada vez o cada año como hoy seguiremos cantando, seguiremos alabando y seguiremos diciendo que Él entró con victoria, no solo en aquella ciudad, sino a nuestro corazón, que es donde radica la verdadera riqueza. Y encontramos entonces el contraste. Aquella multitud cantaba por lo que estaba viviendo, por la experiencia emocional, por lo que sentían, por lo poco que ellos
alcanzaban a descubrir lo que estaba aconteciendo. Pero el Señor siempre ve más allá de lo que nosotros podemos contemplar. Y Él estaba considerando un hecho contundente. A mí me impacta cuando dice que Jesús, al ver la ciudad, lloró. Hay dos textos donde Jesús llora. Y si te puedes percatar, está hablando de la condición humana, de aquello que no puede ser negable. Su gran amor estaba sufriendo, o ese dolor era por amor, por considerar lo que estaba aconteciendo frente a sus ojos. Él conocía perfectamente que esa multitud alegre se desvanecería, que aún los suyos estaban en riesgo de no compartir la misma esencia. Y mirando hacia ese futuro, percatándose de lo que vendría adelante, a Jesús no le sorprendió lo que en el curso de esa semana acontecería. Él conocía perfectamente cada evento. Él tenía muy claro a quién, con quién hablaría y qué acontecería después de esto. Para él el futuro era su presente. Para él el mañana era el momento. Nada escapaba de su capacidad de comprensión. Todo estaba definitivamente en la perspectiva de lo que tenía que hacer. Y eso precisamente es lo que generó. Su gran dolor inició por su amado pueblo. ¿Cómo Jesús pudo llorar por su pueblo escogido? Por su indiferencia, por su ceguera, por la negligente actitud de un constante rechazo. Jesús sabía que esto solo sería el principio de una terrible condición que acontecería en un futuro inmediato. Él lloró porque su amada ciudad, que fue construida prácticamente en el monte. La mayoría de las ciudades siempre fue construida cercana a un río, a una fuente de agua. Pero esto solo para decirnos que Él es la fuente de agua, la fuente de vida de su pueblo. No hay necesidad de que Jerusalén fuera construida sobre o cerca de un río, porque la dependencia de Jerusalén y la de cada uno de los suyos está en Dios. Eso es algo que tú y yo debemos recordar. Jesús evidenció que es posible tener dolor por amor. Y no hay más grande amor que el mundo pueda evidenciar o manifestar, sino el amor de aquel que dio su vida por nosotros. Porque siendo aún pecadores, dio su vida por nosotros, por ti y por mí. Qué terrible. Porque a veces hemos solo colocado a Jesús en la deidad y hemos minimizado su humanidad cuando debemos mantener ambas en ese contexto para continuar entendiendo el propósito, la razón y el porqué de su dolor, de sus lágrimas. Pero hay una lección que tenemos que aprender. El llanto de Jesús no solo fueron lágrimas derramadas. La palabra que se utiliza para el lloro es un gemir intenso, profundo. No es solo derramar lágrimas, es la incapacidad de poder describir lo que se experimenta intensamente por dentro, y solo las lágrimas es la evidencia visible de un dolor profundo que está ahí. Y ese dolor representaba el conocer lo que el día de mañana vendría.
Y la primera lección que necesito compartirte es que el lloro de Jesús nos dice que la gracia tiene un tiempo limitado. Es decir, mientras hay vida, hay esperanza. Y esa es la gracia que se extiende a toda persona sobre la faz de la tierra. Porque un buen día la gracia cesará de ser cuando venga el juicio, cuando venga el tiempo de crisis, cuando venga el momento de confrontación, cuando venga el día de Jehová, el día todo terrible para la gran mayoría de las personas. Y la gracia continúa como en el tiempo de Jesús. ¿Cuántos días estuvo ahí en esas calles polvorientas? El amor haciéndose visible cada momento, tocando a los enfermos y sanarles, dando de comer a los hambrientos y necesitados, anunciando día a día el gran amor de Dios y proclamando que Él y en Él se cumplían todas las promesas y todas las profecías del pasado. Esa gracia estaba entre ellos y tristemente la gran mayoría no lo pudo descubrir. El llanto de Jesús hablaba de que esa gracia tiene un tiempo limitado. Tan es así que en el año 70, Tito Vespasiano, el general romano, entró y destrozó Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. Por eso es importante que nosotros valoremos que mientras tenemos vida, su gracia continúa extendida. Ese amor continúa revelándose para que nosotros valoremos, aquilatemos lo que Él hizo, su obra consumada y la gran oportunidad de extender sus brazos de amor para ti, para mí, cada día. Qué dolor tan grande será que las personas a nuestro alrededor no puedan valorar esa gracia maravillosa. De hecho, el día de hoy, muchos estarán celebrando con Domingo de Palmas, pero será solo una condición momentánea de religiosidad y el día de mañana sus vidas seguirán igual. Pero la gracia es la expresión del amor de Dios ilimitadamente para proveernos hoy o mañana o antes de que Él regrese la oportunidad de salvación. La vida es el escenario único para alcanzar esa gracia hecha realidad. Su gracia ilimitada un buen día cesará para dar lugar a lo que naturalmente vendría, no como un juicio de Dios, sino como resultado de las leyes naturales. Oportunidades perdidas son irrepetibles. Un buen día, las oportunidades perdidas nos cobrarán la factura. Jesús estaba llorando porque desperdiciaron la oportunidad de verse en su tiempo y en su momento lo que cientos y cientos de israelitas habían anhelado. Como Jesús declaró, Abraham quiso ver mi día y no lo logró. Moisés quiso ver mi día y tampoco le fue concedido. Él llegó justo al tiempo definido por Dios. Y esa generación, como la tuya y la mía, que somos inmerecedores de esa gracia, ese amor divino del cielo descendió y se mostró para traer libertad, bendición y victoria. Pero aquella generación, el liderazgo principalmente, no pudo descubrir cuál era la razón de ese momento. Las promesas se habían cumplido en Él y a través de Él. Y esa gracia maravillosa estaba siendo pasada por alto. ¿Cuántos lamentarán el no haber aprovechado la oportunidad? La invitación a esa extensión del amor divino continúa. Tú y yo somos los medios, los instrumentos para comunicar el tesoro más precioso
que el mundo necesita conocer, poseer y disfrutar es la gracia con la cual tú y yo somos hoy bendecidos. El mundo no tiene lo que tú y yo tenemos. El mundo carece de lo que a nosotros sobreabunda: el perdón, el amor y la gracia de nuestro Dios. Oportunidades perdidas tendrán consecuencias. Y es lo que Jesús estaba considerando cuando vio la ciudad. Cuando midió todos esos 3 años que habían transcurrido, donde públicamente habló por las calles, en las ciudades, en las sinagogas, donde sus milagros fueron aclamados, reconocidos, pero no fue valorada esa gracia. Qué impactante que muchos el día de hoy, aún dentro de la iglesia, no valoren ese amor divino que ha hecho del perdido un hijo de Dios. Aquellos que estábamos en tinieblas, en obscuridad y esclavos del pecado, esa gracia nos libertó, nos colocó en una posición, nos sentó a la mesa y nos hizo miembros de la familia del Señor. Amén. Eso es impactante. Esa es la gracia inmerecida que recibimos. Y el mundo necesita conocer esta verdad. Y el gran conflicto que a muchos tenemos el día de hoy es que no amamos nuestra ciudad, que no amamos a nuestros conciudadanos, porque este ejemplo de llorar por la ciudad, de llorar por los suyos, debería ser una congruente actitud, porque la transformación de esa vida nueva que hemos recibido conlleva ese peso de dolor por los perdidos. Debe haber un tiempo en tu vida de oración, en tu tiempo devocional, de dolerte por aquellos que amas, por tus vecinos, por las personas a tu alrededor que no tienen esa oportunidad. Porque sin lugar a dudas, su oportunidad es aquí y ahora. Ya no hay una oportunidad posterior a la muerte, es justo mientras tenemos vida, el escenario donde las decisiones tienen que ver directamente con su salvación. Qué impactante es cuando mides que la gracia un buen día cesará para dar lugar al siguiente plan de Dios: sus juicios. Hoy es el tiempo de salvación. Como dijera aquel escritor, es el tiempo de la canción en que la tórtola eleve su voz para adorar y exaltar a su Señor. Pero el día llegará cuando muchos lamentarán no haber aprovechado la ocasión. Qué lecciones a través de esta escritura que tenemos. Pero Jesús también nos revela que la ignorancia no nos releva de las responsabilidades. Jesús declaró: si también tú conocieras. Y conocer es una decisión. La ignorancia es una decisión. Ese es un gran conflicto que nosotros enfrentamos. Hoy tenemos, como nunca antes en la historia de la humanidad, el acceso a todo el conocimiento prácticamente. Hoy tenemos la oportunidad de indagar, de saber con mayor precisión, con mayor claridad, pero es necesario determinar hacerlo. Hoy la ignorancia se ha convertido para muchos en una posesión de la cual tarde o temprano el costo será demasiado alto. Jesús estaba enseñando entonces que si ellos conocieran, si pudieron haber entendido, permitirle a su capacidad de razonamiento un análisis de los hechos y una confrontación con lo que para ellos debería ser la realidad contundente acerca de las Escrituras,
y colocar ambos a la luz de la verdad, habría una resolución que definiera la senda, el tiempo y sobre quién se estaban cumpliendo estas palabras. En el libro de Daniel se escribe que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y la censura que continuamente se hizo en el Antiguo Testamento fue: mi pueblo pereció por una sola razón, la ausencia de conocimiento. En otras palabras, por elegir, por decidir la ignorancia. Y puede haber una ignorancia involuntaria, pero eso no implica ser relevado de las consecuencias de estas decisiones. Jesús estaba llorando porque sabía el alto costo que esa generación no había medido. Por eso nos dice la Biblia que ahí afuera será el lloro y el crujir de dientes, porque ahí ya la gracia no va a imperar. La gracia es aquí y ahora. Y eso es lo que Jesús estaba manifestando. El dolor tan grande que a un pueblo se le habían dado todas las promesas, se le brindaron todos los recursos, se escribió una historia llena de acciones divinas a su favor, donde se les dio una tierra inmerecida, donde fluiría leche y miel, hablando de todas las facilidades y de toda la capacidad de esa tierra para producir. Pero ellos no valoraron esa gracia. Perdieron su oportunidad, es lo que está diciendo. El Señor nos ayude a valorar esa gracia, porque no somos merecedores, no somos dignos. Aún cuando caminemos con el Señor, esa gracia es inmerecida. Es el más grande regalo que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra puede recibir. Es el tesoro más valioso porque no le puede ser quitado. Es la riqueza que nos hace hoy, mañana y por una eternidad. Qué privilegio tener esa gracia que nos da identidad, que nos hace hijos de Dios y nos mantiene cada día caminando en esa senda. Así que las decisiones que nosotros hacemos van a confrontarnos tarde o temprano con un resultado del cual nosotros somos directamente responsables. Jesús lloró porque esas personas daban por asentado que Dios es todo amor y nunca consideraron que Dios es justo. Todo trato con Dios tiene que ver con su amor y su justicia. Y en el renglón de todos sus atributos, ninguno de ellos es menor. Todos están en ese conglomerado para realizar cualquier acción con el Señor. Si al menos tú conocieras, dice él, si pudieran por un instante darse cuenta del enorme riesgo de la circunstancia en la que viven, entonces podrían entender lo que el mañana o el futuro tendría. Asegurémonos nosotros hoy que esa gracia se convierta en la mayor posesión que podemos tener, porque cuando tú tienes esa posesión puedes compartir con claridad a otros, sabiendo que es el tesoro más valioso que una persona puede tener. Lloró Jesús, dice aquí, por las oportunidades que su pueblo desperdició. Estamos viviendo tiempos donde la tecnología y la ciencia nos hacen creer que el tiempo es susceptible de ser revertido porque podemos accesar a los medios, ver acontecimientos del ayer, aún nuestras propias acciones las podemos ver repetirse una y otra vez. Pero ese mundo no es compatible con la realidad. Un segundo de tu vida no lo puedes adquirir ni comprar con toda la fortuna que tú puedes amasar. Tú no puedes hacer del tiempo tu súbdito, o haces del tiempo una ayuda o el tiempo será un adversario.
Y eso es algo que tenemos que aprender. El tiempo que alguien te brinda es su propia vida. Es algo que tú no puedes disminuir o no deberíamos tampoco devaluar. Y eso es lo que Jesús estaba llorando. No se repetiría ante los ojos de esa generación lo que Jesús hizo en esa entrada triunfal. Lo que acontecería en la última semana. Porque Jesús no estaba viendo únicamente esos 7 días o los días que completarían. Él estaba mirando al resultado final que vendría en un futuro inmediato. Unos cuantos años posteriores se vería el resultado de las oportunidades perdidas. Y esto lo aplicamos en cualquier orden de nuestra vida. Pero hablando de esa entrada triunfal, de ese domingo de Ramos o ese domingo de Palmas, podemos decir el contraste entre una eufórica multitud cantando y celebrando y Jesús mirando a la ciudad desde otra perspectiva, lamentando, llorando, gimiendo por lo que vendría en un futuro cercano. Eso es algo que necesitamos nosotros recordar. Tenemos familia que todavía no alcanza a conocer a Dios. No podemos cruzar los brazos. Debemos entender que un buen día la gracia va a concluir para ellos. Su tiempo es limitado. Y ellos dicen, bueno, todavía tengo mañana. Nadie sabe el día de mañana. Nadie conoce el día ni la hora. No conocemos, es más, lo que vendrá en unas horas más. Y necesitamos, como Jesús, dolerse por los nuestros. Sea hoy el principio de una continua intercesión a favor de aquellos que amamos y no conocen al Señor. Que estas lágrimas del Señor, que este lloro pueda movernos a darnos cuenta que se puede doler por amor, o que el amor es capaz de vivir también el dolor como resultado de lo que está por acontecer a aquellos que amamos. Necesitamos tomar en cuenta esto. Si no hacemos lo nuestro, puede ser que un día de mañana seamos censurados por esto. Pero hoy tenemos un buen ejemplo. Dice aquí entonces esta palabra, dice, si al menos conocieras lo que es para tu paz, mas ahora, dice, está encubierto para tus ojos. Qué triste que la ciudad a la cual Jesús entró era la ciudad llamada paz. Eso significa Jerusalén, ciudad de paz. Y ese rey de paz entraba a su ciudad y jamás esa ciudad hasta el día de hoy tiene paz. Qué tremendo cuando pudieron haber cambiado el curso de la historia. Aquella generación pudo escribir una nueva historia, pero su negligencia, su apatía, su rechazo sistemático no propició que ese rey de paz o ese príncipe de paz estableciera paz. Si hay algo que la gran mayoría de personas el día de hoy, aun cuando ya el semáforo es verde actualmente, los estragos de esta epidemia ha controlado a la gran mayoría de personas con temor, con una ausencia de paz enorme, donde hoy las enfermedades psicosomáticas se han convertido en el eje central, donde psicólogos y psiquiatras, terapeutas hoy están teniendo trabajo como nunca antes en la historia de su vida. Y nosotros tenemos acceso
a paz. Y cuando hablamos de paz, no es la ausencia de conflictos, necesidades o circunstancias. Porque lamentablemente los diccionarios dicen que paz es la ausencia de conflictos. Y jamás la Biblia lo menciona de esa manera. Por eso Jesús dijo que Él en su paz tendremos paz. Yo les doy mi paz. En otras palabras, puede haber una gran conglomeración de circunstancias adversas. Podemos enfrentar una serie de dificultades, pero la paz de Dios supera cualquier circunstancia, porque su paz aún es capaz de superar nuestra propia capacidad de comprensión. Esa paz es la que necesitamos cada día para seguir adelante. Pero dice que para muchos está encubierto. No hay capacidad de comprensión, de entender lo que está aconteciendo. Y debemos darnos cuenta que en la sociedad actualmente en la que nos tocó vivir o estamos enfrentando es por un alto grado de degradación moral, donde lo malo se está convirtiendo en algo que se legisla para tratar de justificar acciones que son contrarias a Dios y contrarias a la naturaleza, contrarias a la fisiología y a la biología misma. Y esto está distanciando a las personas de tener un encuentro con Dios. Pero podemos decir de la iglesia, para resumir y tratar de concluir rápidamente, en la iglesia también estamos sufriendo un distanciamiento espiritual enorme. Pareciera que está, como dice la palabra, encubierto de nuestros ojos el final de las cosas. Como si no entendiéramos las condiciones actuales donde nos desenvolvemos. Y deberían ser tan claras porque el Señor nos anunció el final desde el principio. El salmista declaró: tú me has hecho más sabio que mis adversarios por darme a conocer tu palabra. El Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará? ¿Con cómo limpiaremos nuestra vida? Con la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. Y esa verdad es la que debe hacernos sabios. Lo que hoy tú y yo estamos compartiendo solo podrá ser útil cuando lo llevemos de la capacidad intelectual a la práctica. Cuando la práctica se convierta en la revelación de lo que creemos y practicamos. Porque la fe será probada y la obediencia es la prueba de la fe. Es justo ahí donde empezamos todos nosotros. Para muchos, la negligencia y, como estaba mencionando Lisa, el reclamo del Señor es: has perdido tu primer amor. Eso es algo que cuesta aceptar, pero cuando reconoces eso, es correr una vez más a la fuente que sus brazos de amor han provisto y todavía siguen extendidos para darnos cobijo y llevarnos a la libertad. Pero la apatía, el deterioro de una relación con Dios, el olvidarnos de buscar su palabra, esto ha traído esas oportunidades perdidas. Señor, nos permita hoy cambiar esas circunstancias. Que la celebración del Domingo de Palmas, aquel que entró sentado en ese asno, pero también lloró por su amada ciudad, por su pueblo amado, tú y yo hoy podamos cambiar nuestra perspectiva y decir: Señor, ayúdame a ser útil en tus manos. No solo es una celebración tradicional, hoy nosotros podemos colocarnos y decir con toda certeza: esa semana se escribió para nuestra enseñanza. Esa semana fue la más crítica en la vida de nuestro Señor para darnos vida y libertad. Así que te invito hoy, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro donde estás.
y poder decir como Él, Señor, podemos tener una celebración, pero mirando a futuro podemos darnos cuenta de resultados posibles en el escenario de nuestras familias, de nuestros amigos y vecinos, Señor. Oh, si tan solo ellos conocieran lo que representa a sus años o a su tiempo esa paz para mí.